agradecer que haya aceptado nuestra invitación, Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjo, y haber dispuesto a despertarse temprano para acompañarnos desde hoy, el lunes, el inicio de la semana. Así es, gracias por la invitación. Bueno, mira, una vez más. Sí, en estos momentos, en el tema de la judicatura, nos encontramos con una situación importante. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene que decidir la sustitución de 4 miembros del Tribunal Constitucional y evaluar 12 de la Suprema Corte de Justicia, y está en esos aprestos. Así es. Desde el punto de vista tanto de Servio Tulio, pero fundamentalmente de Finjus, ¿cuáles pudieran ser las principales medidas en ese proceso que rodeen el proceso de mayor grado de legitimidad? La transparencia y la publicidad. ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, yo pienso que el Consejo arrancó bien, porque arrancó diseñando un cronograma y deslindó lo que es la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y su correspondiente evaluación de lo del Tribunal Constitucional, porque son jurisdicciones totalmente diferentes. O sea, cuando tú te vas a un Tribunal Constitucional, ahí lo que predomina, lo que deberá de tomar en cuenta el Consejo es todo lo que tiene que ver con el componente ideológico. O sea, un Tribunal Constitucional es donde se conoce la parte política de la justicia. Por eso que tú ves que las decisiones del Tribunal Constitucional siempre impactan más que las de la jurisdicción ordinaria. Claro. Y también el Consejo definió, porque se habla de la sustitución de 4 jueces del Tribunal Constitucional. Pero sucede que 3 de los que tendrán que o quedarse o salir tienen que ser evaluados. ¿Qué ha hecho el Consejo? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar en cuenta los mismos parámetros que tomaríamos en cuenta para quienes quieran entrar al Tribunal Constitucional. Es decir, no se va a tomar en cuenta en esos 3 jueces cuál fue su nivel de laboriosidad a lo interno del tribunal, el número de sentencias en donde pudiesen o pudieron haber emitido votos disidentes, no, sino que se van a tomar en cuenta los mismos parámetros. Bueno, ya eso se definió. Okay. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia, ahí es que se presenta el problema. ¿Por qué? Porque por primera vez un Consejo Nacional de la Magistratura va a tener que evaluar a aquellos que quisieran continuar en la Suprema Corte de Justicia. Acuérdate que fueron electos por 7 años, pero pudiesen repetir por un periodo más. Bueno, que no es sustitución, no es evaluación. Evaluación. Entonces ahí ya tendrá el Consejo que modificar los estatutos, el reglamento. Ya ellos nombraron una comisión. Exacto. Y esos reglamentos van a tener que ser sometidos a la rigurosidad de la Ley de Libre Acceso a la Información. Es decir, tendrán que ser colgados en la página del Consejo y la ciudadanía tendrá la oportunidad, como la tuvimos el año pasado, en el 2017, de uno hacer entonces sus reparos o sus observaciones. De eso es de lo que se trata. Aquí, cuando tú tienes una visión comparada, porque no es un caso único de la República Dominicana, ¿cómo han operado los consejos, por ejemplo, en Perú, en Argentina? ¿Cómo se han regulado estos procesos? Bueno, ahí ya tú tienes que tener en cuenta una serie de componentes. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia debió de haber hecho a los jueces de la Suprema Corte de Justicia evaluaciones todos los años. Exactamente. Eso nadie lo conoce. No se sabe si esas evaluaciones se hicieron. Es decir, los presidentes de la sala tienen que evaluar a los jueces de esa sala. Y el Pleno entonces tiene que evaluar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, a los presidentes de sala. ¿Se hicieron esas evaluaciones? No. Que hubiese sido un punto de partida. No es vinculante, no, pero porque a fin de cuentas es el Consejo que tiene que evaluar, no la Suprema Corte de Justicia. Pero hubiese sido un punto de partida. Pero hay otro tema. El tema de las impugnaciones. Suponte tú que un juez no esté de acuerdo con la evaluación que el Consejo le hizo. O sea, ¿hacia dónde va a acudir? En países lo que se hace es que se da un plazo muy breve para que el propio Consejo reconsidere
digamos así, la evaluación que se hizo. Sí. O sea, eso no es tan fácil. No, no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Uno lo que espera es nada, que salga el reglamento, para uno, viendo lo que ha pasado en otros países, ojalá y que esa comisión lo tenga en cuenta, uno entonces hacer los reparos. Pero no es tan fácil. Permíteme, Sí. quiero insistir, lo que tú dijiste, el Tribunal Constitucional es la parte política Así es. de la justicia. Y es importante el tema de la ideología. Sí. Abunda en eso, porque en Estados Unidos, por ejemplo, en el Tribunal Supremo, eso de la ideología, eso es determinante. Claro. Y Mira por todas eso, las discusiones con el último para ejemplo. buscar un equilibrio. Porque, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué las sentencias de la Suprema Corte de los Estados Unidos impactan tanto? Porque ese es el Tribunal Constitucional de los Estados Unidos. Sí. O sea, lo que llega ahí es todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales, Sí, Claro. 60.000 cosas diferentes. Posiciones controversiales sobre el Claro. aborto, Claro. eutanasia, No, y también, por ejemplo, el matrimonio de homosexual, todas esas las cosas. minorías. Sí, Sí, El todo derecho eso. de las minorías, Minoría. tú lo dijiste ahí. Sí. Que son las cosas que hacen ruido. Entonces tiene que ¿Qué haber... pasa? Nosotros tenemos un tribunal constitucional que independientemente de algunas decisiones con las que nadie estuvo de acuerdo, pero evidentemente ha venido sentando. Ujú. Precedentes. Sí. Sí. Precedentes importantes que han contribuido al fortalecimiento institucional, sin lugar a dudas. Cuando tú analizas, te lo digo porque nosotros tenemos un observatorio en la fundación. Y uno, no es que yo me haya tenido que leer las 3.000 sentencias que han dado, pero hay un equipo que sí se las ha tenido que leer todas. Yo he tenido que leer algunas. Tú lo que sientes es que nosotros tenemos un tribunal constitucional muy conservador. Eso. Ojalá y que quienes entren ahora tengan una visión un poco más Para hacer liberal. un equilibrio. Sí, porque es muy conservador. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero es muy conservador. No, Para no, no- es, para no entrar en ese no es debate. lo recomendable, vamos a decir así. Tiene que haber un Un contrapeso. equilibrio. Un contrapeso. Sí. Sí. Y de eso es de lo que se trata. Y también, tú hablabas de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Es interesante el proceso de cómo se escoge un juez de Suprema Corte en los Estados Unidos, que ojalá lleguemos ahí aquí. Porque aun cuando lo propone el presidente, oye, en el Congreso, que es quien lo ratifica, eso es un combate lo que Sí, se da no, ahí. eso es. Porque a ningún presidente de los Estados Unidos se le ocurre nombrar o proponer o nominar a un juez de la Suprema Corte de Justicia que no reúna el perfil. Entonces vamos al perfil que se requiere para ser juez de la Suprema Corte en los Estados Unidos. O sea, independientemente de que sea Trump, bueno, el juez que propuso Trump, el primero, que es un tipo monumental, a pesar de su edad, es un muchacho, digamos así, le ha fallado 3 veces en contra a Donald Trump en la Suprema Corte de Justicia. O sea, eso es para que la gente entienda lo que es un juez de alta corte, Sí. que independientemente... Con criterios independientes. Sí, No, y es que, oye, es que a nadie se le ocurre en ese país. Hay una cosa, lo que se llama el seniority, ellos le llaman así, Sí. el seniority. El seniority o son las condiciones que tiene que tener quien ocupa una posición de esa naturaleza. O sea, tiene que tener una hoja de vida que tú no te puedes imaginar desde el punto de vista académico, de lo que ha sido su trayectoria profesional. Todo, en los Estados Unidos eso son mucho, todo lo que son sus aspectos personales. No si es homosexual o no, porque ese país no toma en cuenta esas cosas. Es si usted se ha sabido comportar socialmente. Son gente que ya previamente fueron sometidas a pruebas psicométricas. Sí. O sea, una verdadera locura. Eso. Si está divorciado, que cumpla No, con no, sus si usted se supo obligaciones, con sus comportar con hijos. sus hijos. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue Eh. tu relación con tus compañeros en el colegio? Oye, son gente de otro planeta, honestamente hablando te lo digo. Bueno. Y esas son cosas que al final yo creo que es a la que habrá aspirar. Yo soy miembro del Consejo Académico del Ministerio Público. Y ahí se someten a pruebas psicométricas. Esa es una realidad. Y mira, ahí se colaron en un momento 2 o 3 que no pasaron la prueba, hablando con claridad aquí. Y los problemas... Se lo compraron con haberlo pasado.
tuvieron que ser separados de la oposición, porque eso sale. Sí. Los problemas se dieron. Sí. Ya. En las últimas investigaciones sociales que han hecho las firmas encuestadoras, bueno, la última, la encuesta Sí, así Rumbo, la encuesta Gallup, perdón, se determinó que la percepción de la mayoría de la gente sobre la justicia parece que está en sus niveles más bajos. Más bajos. O sea, la justicia no cuenta con credibilidad, no tiene confianza Esa es una en la realidad. ciudadanía. ¿Qué vamos a hacer? Y Porque mira, una sociedad civilizada que aspira a ser organizada claro. tiene que tener árbitros. Los árbitros son los jueces. Y esa es una Entonces, situación que se está dando. si la ciudadanía no confía, ¿para dónde es que vamos? ¿Qué se puede hacer? Mira, hay una cosa que se llama la confianza. Yo vengo de un congreso en la Universidad de Columbia. Y esta es una situación que se le está presentando a todo lo que tiene que ver con la justicia en América Latina, en donde los niveles de desconfianza han caído. Y la verdad es que se está tratando de ver cómo eso se puede recuperar. En el caso nuestro, nosotros tenemos una gran oportunidad ahora. O sea, yo creo que este proceso de selección de jueces de altas cortes pudiese eventualmente contribuir a elevar esos niveles de confianza, como pasó con el Tribunal Superior Electoral. Sí, pero perdón, Sergio Tulio, pero al mismo tiempo, una parte de la ciudadanía, debido a la composición de ese Consejo Nacional de la Magistratura que va a decidir, lo que siente, lo que percibe es, en el término de este escenario de lucha, Leonel Fernández, Danilo Medina, es que esos tribunales fueron conformados en tiempo a lechura de Leonel Fernández y que ahora lo que se pretende es que sean los jueces de Danilo, como lo dice la gente. Pero ojalá y que no. Y yo te voy a decir algo. Pero ¿qué nos puede garantizar que no? Con un Consejo Nacional de la Magistratura inequitativo, vamos a decir, desigual. Pero déjame decirte algo, yo estoy optimista y te voy a decir por qué. Por lo que sucedió con la elección de los miembros de la Junta Central Electoral, tú vas a decir, eso no fue el Consejo, pero un presidente de un partido que controla el Senado, que le pida al presidente del Senado, que es de su partido, que nombre como presidente de la Junta Central Electoral a una gente de él, no es verdad que el Senado le iba a decir que no. Además, uno vivió ese proceso de lo que fue la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral. Pero más aún, en el caso del Tribunal Superior Electoral, que su presidente, el presidente actual del Tribunal Superior Electoral y la mayoría de los miembros de ese tribunal, creo que a uno es que se le vincula al partido de gobierno, fueron personas que vinieron que no son del PLD y hemos visto cómo hasta ahora cómo ese tribunal se ha venido manejando. Me refiero al Tribunal Superior Electoral. Honestamente hablando te lo digo. Uno quisiera que se viva en esta ocasión un proceso similar al que se vivió con las escogencias de esos jueces del Tribunal Superior Electoral. Honestamente hablando te lo digo. En el caso de los tribunales, hay esa posibilidad, hay referencia de que, mira, una buena escogencia incluso nos beneficia a todos. Definitivamente. Ahora, ¿qué hacer en el Ministerio Público para que se aumente la confianza en el Ministerio Público? Porque como está, parece que es difícil. Lo que pasa es una cuestión de diseño institucional. Es muy difícil tú desvincular al Ministerio Público de la política, es muy difícil. Porque la génesis del Ministerio Público es política, esa es la realidad. Pero es un problema de diseño institucional. Por ejemplo, aquí se habla mucho del caso de Brecht y de lo que pasó en Perú. Lo que pasa es que nosotros tenemos un Ministerio Público con un diseño institucional que desnaturaliza muchas veces lo que es, por ejemplo, la naturaleza de un fiscal general. Por ejemplo, el Procurador General
es fiscal general, pero también es ministro de justicia. Así es. En todos los países del mundo existe un ministro de justicia y un fiscal general. Por ejemplo, aquí la Procuraduría tiene bajo su responsabilidad la administración de todo lo que tiene que ver con el tema penitenciario. Pero ¿dónde diablo un fiscal general tiene que estar administrando todo lo que tiene que ver con las cárceles? Entonces, es complicado el tema del Ministerio Público. Entonces, es un problema de diseño institucional. Y el nombramiento por parte del presidente de la República del procurador. No, y del 25% de los adjuntos. O sea, yo fui procurador general adjunto y me nombró el presidente. Acuérdate que ya hay una parte de la matrícula que, sí, lo elige el Consejo Superior del Ministerio Público. ¿Qué se quiso con la ley orgánica del Ministerio Público? Fortalecer y en la reforma constitucional del Ministerio Público. Y en parte se logró. Por eso que tú ves que hay fiscales que sobresalen. El caso de Jenny Berenice, en fin. En donde se reflejaba ciertos niveles de independencia. Bueno, ya eso se logró, pero eso es un proceso en donde habrá que ver cómo, en el marco de cómo se va desarrollando la institución, eso se puede seguir logrando. Pero vuelvo y te digo, el tema del diseño institucional que tenemos vincula mucho el Ministerio Público a la política, y no es que un procurador o un determinado procurador general adjunto o un fiscal, no es que el diseño permite que esas situaciones se reflejen, digámoslo así. Y hay propuestas concretas de otro sí, diseño institucional. Sí, claro, la propuesta es eventualmente en una reforma constitucional de tú deslindar ya totalmente a todo lo que sería eventualmente un fiscal general de un ministro de justicia. Hubo una propuesta del comisionado de justicia hace algunos 10 años que se le hizo al Congreso, pero eso no se logró en la reforma constitucional, lamentablemente. Ahí yo creo que en una eventual reforma a la Constitución, como sociedad, vamos a tener que estar más atentos. Esa es la realidad. Sí. Bueno, el movimiento Marcha Verde ha lanzado una campaña en pro de la independencia del Poder Judicial. Y en un momento, bueno, todo esto en el marco de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero justamente en un momento en que se acaban de escoger los nuevos fiscales y que estamos en esta nueva coyuntura de que todavía no sabemos si vamos a tener los jueces de Danilo o si vamos a tener jueces que estén ahí para hacer justicia. No, yo pienso, todas esas cosas son, en esta ocasión es oportuno, o sea, yo pienso que no solamente el movimiento Marcha Verde, yo creo que inclusive hasta quienes no están marchando verde. Esto es una cuestión de interés nacional. O sea, la justicia es un poder y lamentablemente muchas veces uno no lo siente parte de todo lo que es esa trilogía, lamentablemente. O sea, yo a veces me disgusto mucho de la Suprema Corte de Justicia, que no ha querido ejercer ese poder frente a los demás poderes del Estado. Por ejemplo, cuando tú ves lo que se le asignó al Poder Judicial en el presupuesto, lo que se le aumentaron fueron 600 millones de pesos. Se le está dando menos de la mitad de lo que por ley le corresponde. Pero en ese caso está, no, por pero ejemplo, mira, yo presidente de la Suprema Corte de Justicia, yo no aceptaría eso. El Ministerio de Salud. Sí, pero ese es un ministerio que depende del Ejecutivo. Pero yo te estoy hablando de un poder independiente. Estado. O sea, si yo fuera el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hoy los municipios, por ejemplo, que está por ley, que tienen que tener un 10%. Sí, pero yo te estoy hablando de un poder del Estado. Sí, entiendo. O sea, de un poder, sí, según la Constitución. O sea, un presidente de la República no puede, porque no puede. Eso es una tradición aquí. Pero un presidente de la República no puede. Mira, yo respeto muchísimo al presidente de la República. Honestamente hablando te lo digo. Pero te estoy hablando desde el punto de vista institucional. Sí. No puede, habiéndole sometido el Poder Judicial su presupuesto, no se lo puede variar
Porque el único que eventualmente se lo pudiese variar es el Congreso de la República. Porque esa no es una atribución del presidente. Ah, no. Aquí tradicionalmente se le ha permitido eso a los presidentes. Solamente un presidente le puede variar el presupuesto que le somete el Poder Judicial a la justicia. Solamente. Cuando un presidente, que nunca lo ha hecho en este país, llama al presidente de la Suprema Corte de Justicia y le dice, mira, yo tengo un problema, vamos a modular esto. ¿Qué usted cree si yo de este lado, de este lado? Y existe lo que se llama el diálogo institucional. Sí. Mira, eso se da en Perú, se da en Costa Rica, se da en México, se da en Argentina, pero que así no. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los presidentes de la Suprema Corte de Justicia nunca ejercen El poder. no solamente su autoridad, sino que hacen uso de los mecanismos que la Constitución le plantea. ¿Tú sabes lo que pasó en Perú? Y oye esto, yo estaba ya con el presidente del Tribunal Constitucional de nosotros. O que el Poder Judicial le somete su presupuesto al Ejecutivo, que al igual que aquí, es el que se lo remite al Congreso. El Poder Judicial sometió una instancia al Tribunal Constitucional. Claro. Tan sencillo como eso. Había que respetarlo. Aquí se ha dado el caso en que jueces, el problema es que ellos no tienen la calidad. El único que pudiese someter al Ejecutivo, al Tribunal Constitucional, es el Consejo del Poder Judicial, que es el que tiene la calidad. Que lo preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ellos nunca han querido ejercer ese derecho. Entonces así no. Así no. Así no. Así mientras tanto vamos a tener, o vamos a seguir impartiendo justicia en furgones. Y ahí viene el problema de la confianza. Vamos a seguir teniendo un Poder Judicial deficiente y muchas veces en determinadas áreas por falta de recursos ineficaz. Esa es la realidad de todo esto. Y no fallo oportuno que de negación de justicia. Bueno, porque no se han abierto los tribunales, que por ley hay 100 tribunales que se crearon que no se han podido aperturar porque no hay presupuesto y están haciendo falta más de 200 jueces. Entonces así, ¿no? Ahí viene el problema de la confianza. Entonces el presidente viola esa ley y no se le ocurre al otro poder decir, no, espérese, usted no la puede violar. No, usted no la puede violar. Vamos a hablar usted y yo. Exactamente. Mira, la pertinencia de fiscales electoral y de corrupción, y si hay que darle una modificación de la Constitución. Hay que modificar la Constitución, porque acuérdate que el monopolio de la investigación y de la persecución lo tiene el Ministerio Público. Entonces, habría que modificar para tú crear un órgano independiente a ese Ministerio Público. Obviamente, existe o pudiese existir, y creo que el Consejo Superior del Ministerio Público anda por ese camino, yo hablé con el procurador, de crear un procurador general adjunto especializado en materia electoral. Y yo creo que el Ministerio Público anda en ese camino. Sí. Te lo digo en razón de una conversación que tuve con el Procurador General el viernes de la semana pasada. Ellos andan en esa dirección. Ojalá y que eso se haga de manera transitoria. Sí, y nosotros poder tener un Ministerio Público especializado en esa materia. Exacto. Y te voy a decir por qué. No, mira, intentarle. Porque nosotros tenemos un problema con la bendita ley de partidos políticos. Yo he dicho que la ley de partido, el muchacho es feo, pero es bueno, pero es feo. Es muy feo, pero es bueno, es bueno. ¿Qué pasó con todo lo que tiene que ver con el régimen sancionatorio? Que a mí me tocó eso. Sí, esa fue tu presentación. No te define lo que es una infracción electoral, lo que es un delito electoral, lo que es un crimen electoral. Ni la ley del régimen electoral, ni la ley de partido. Pero ¿qué pasa? La ley, hay situaciones que te la remite al Código Penal, Sí. al tema del abuso de confianza. Sí. Pero tú, Rafael, sabes muy bien, porque tú has venido manejando el tema, muchísimas gracias, que ha venido manejando el tema, tú sabes muy bien que los delitos electorales, sus elementos constitutivos, digámoslo así, desde el punto de vista de las cientistas penal,
no necesariamente son los elementos constitutivos del abuso de confianza. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que situaciones que se van a presentar en la práctica, cuando se le sometan a la jurisdicción, no habiendo reunido los elementos constitutivos del tipo por el cual tú te estás sometiendo, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, aquí va a haber un problema. Y yo saludo, ¿tú entiendes? Yo creo que, y agradezco que me hayan invitado a ese congreso, bueno, que tuvimos tú y yo ahí, porque eran cosas de las que no se habían debatido. Cuando uno se puso a estudiar realmente a profundidad el bendito tema, tú te das cuenta que hay una serie de vacíos que van a tener que Y ser además resueltos. que hay esa ley que va a regir todo el proceso electoral. Sí, también nosotros tenemos un sistema bipolar. Bipolar. Sí, porque tenemos un Tribunal Superior Electoral, que es el competente, pero tenemos una ley electoral que le da la competencia a la jurisdicción ordinaria. Esto no es fácil, ¿eh? Sí. Es un diseño esquizofrénico, digamos Sí, así. pero a lo mejor eso no fue al azar. Quiera Dios que Ese no. diseño esquizofrénico. Pero quiera Dios que no. Sí, porque puede Pero ser. tenemos la oportunidad que en la reforma del régimen electoral entonces podamos corregir Sí. algunos aspectos. Obviamente, todo lo que tiene que ver con la ley electoral, se trata ya de la visión, déjame ver si tú me entiendes, ya de los órganos. Sí. La ley de partido es para los partidos, Sí. pero la ley del régimen electoral es para los órganos del sistema. Ojalá y que ahí podamos resolver algunos problemas que la ley de partidos no resolvió, definitivamente. Sí. Bueno, recapitulando, ya la próxima semana creo que ya vence el plazo para la entrega de los currículos de los aspirantes al Consejo Nacional de La la semana Magistratura. pasada solamente se había inscrito uno. Pero o sea, normalmente lo dejamos para el final. Sí. Pero el problema es que las experiencias anteriores como que no motivan mucho a No, presentarse. también, lo que pasa es que los requisitos ahora que se establecieron, por ejemplo, y se lo digo a mis amigos que quieren inscribirse y que quisieran que lo postulen, ¿verdad? Tú tienes que, entre otras cosas, haber estado al día en todo lo que tiene que ver con las declaraciones ante la Dirección General de Impuestos Internos. Esa fue una propuesta de la Fundación, la reforma del reglamento anterior, que se acogió. Y por esa propuesta fueron inclusive descartados 47 que fueron inscritos. Entonces, se lo digo a los muchachos para que sepan que... ¿No lo mueve a preocupación que hasta ahora solamente una persona? No, por lo que dice Rafael, generalmente, y además las instituciones que van eventualmente a proponer candidatos. Nosotros, por ejemplo, mañana en la Fundación vamos a definir cuál va a ser el rol nuestro. ¿Ustedes van a proponer? Bueno, eso se va a definir mañana. En principio sí, pero eso se va a definir mañana. Y ojalá y que podamos proponer, honestamente no te lo digo. ¿Cuánto van a proponer? No, eso va a depender de la evaluación que hagamos. Pero que hay que tener mucha cautela porque tú no puedes presentar a gente que por ejemplo, pueda a ser Romaja, objetado. que lo propusimos nosotros en el Bueno, proceso son anterior. 7 posiciones. 7, ¿verdad? No, en esta parte son 4. 4. Porque son tribunal del Tribunal constitucional. Constitucional. Bueno. Por ejemplo, a mí me gustaría proponer a un Cristóbal Rodríguez. O sea, ese es el perfil de un juez constitucional. Sí. ¿Tú entiendes? O sea, un juez constitucional es otra cosa. Entonces, un Cristóbal Rodríguez, por ejemplo, un Nácer Perdomo, a mí me gustaría un juez como Nácer Perdomo. Con ese perfil. Claro. Y tú dirás, un Flavio Darío Espinal pudiese ser, independientemente de que sea el consultor jurídico y qué. O sea, un Eduardo Jorge a mí me encantaría para el Tribunal Constitucional. O sea, esos son los perfiles de los jueces del Tribunal Constitucional. Sí. Esa gente es real y efectivamente manejan la hermenéutica de la cientista constitucional, que es una lógica totalmente diferente a la jurisdicción. Y que tienen conciencia de que es la parte política de la justicia. Y la FINCA va a tomar en cuenta el componente ideológico que estaba hablando anteriormente, claro que sí, del perfil conservador de nuestros jueces. Por eso te hablé de esos 4.
Bueno, pero de esos 4 hay 2 que son conservadores. No te creas, bueno, no te creas, no son conservadores Hay ninguno. 2 Bueno, Flavio es conservadores. conservador, pero yo siempre he dicho que Flavio es un conservador progresista. Sí, sí, sí. Porque a la hora de tú, por ejemplo, plantear, te lo digo porque me tocó o nos tocó trabajar todo lo que fue el proceso de reforma constitucional en el 2010, aparte de que trabajamos juntos en la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, esa ley se hizo en la Fundación. Y la comisión de juristas que nombró el presidente la acogió y el Congreso la aprobó, porque a fin de cuentas fue un trabajo muy riguroso. Pero no te creas. No, de acuerdo, son... Hay muchísima gente. Sí, sí. El mismo magistrado Ciprián. Ojalá que Ciprián se inscriba, que ahora me lo tienen casi de castigo en la jurisdicción laboral, pero que es un administrativista y constitucionalista interesantísimo. Y hay muchísima gente. La misma directora de la Escuela Nacional del Ministerio Público es una tipa que... Hay mucha gente, ¿Quién Qué es? bueno. No la recuerdo ahora. Bueno, Nada. pues muchísimas gracias, Agradecerle. como siempre, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo No, gracias a ustedes. de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hablar con ustedes siempre es interesante. Ojalá que realmente las cosas salgan según el optimismo que muestra. Dice mi Servio mamá que yo soy Tulio. muy optimista, pero se me ha dado así. Está bien. Está bien, está bien. Gracias. Gracias.